Hace, yo creo que un año, hablamos Javier y yo. Javier, como sabéis, es el coordinador del grupo de estudio de epilepsia de la SEN, de hacer un simposium conjunto dentro del Congreso de la SEP. Pues muchísimos miembros de la SEP, por supuesto, somos también del grupo de estudio de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología, claro, los que somos neurólogos. Y de ahí surgió la idea de hacer este simposium sobre el tema de la epilepsia y el envejecimiento cerebral. Como sabéis, pues cada vez hay más personas mayores, la población en el rango de 65 a 80 o 90 años es cada vez más importante y pues cada vez vemos más pacientes con crisis o epilepsia en este rango de edad y creemos que es un tema importante a tratar. Pues paso la palabra al doctor López y luego empezamos ya con las presentaciones. Bien, buenas tardes, gracias José. Bueno, en el grupo de epilepsia de la SEN nos sentimos muy honrados en poder estar aquí participando en esta sesión conjunta con la SEEP. Como decía él, el tema de epilepsia y envejecimiento pues es como primer tema de estas reuniones conjuntas que queremos que sigan y en los siguientes años nos parece muy interesante para el neurólogo y como bueno, uno de los objetivos del grupo de epilepsia de la SEN es participar en la mejora y en que los neurólogos bueno, pues tengan el mejor conocimiento de la epilepsia. Creemos que debemos estar aquí, al menos formando parte de esta reunión y nada más. Muchas gracias. Pues gracias, Javier. Empezamos con la primera presentación. La primera presentación va a ser sobre etiología y diagnóstico de la epilepsia en el envejecimiento cerebral. I'm going to switch languages. So the next presentation will be on the etiology and the diagnosis of epilepsy during the aging process. And for this purpose we have a world expert, well-known expert in the field, and Günther Kramer is here. You probably know his many publications, especially in this field. He has been director of the Swiss Epilepsy Center in Zurich for how many years? 10 years? 19, wow, 19 years. This is a very large and very good, excellent epilepsy center. And now he is working in Wikipedia, as he just told me, and he also has a private practice during some days per week. So, Günther, thank you for coming, and whenever you want, you can start. Thank you. Thank you for the kind introduction. It's a pleasure being here, and thank you very much for inviting me. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, and friends, I see a lot of friends I've seen at conferences. I'm an expert because I'm now elderly. 65 means elderly, and that's a topic I'm talking about, epilepsy in the aging brain. These are my conflicts of interest. As you can see, there are some advisory or speaker and consultant positions. And these are the 5 points I want to make and cover with you in the next 20 to 25 minutes. José said already it's an important issue, but there's still some debate about it. Does it really matter, epilepsy in the elderly? And what are the most common causes of epilepsy in the elderly aging brain? First point. The second, you can easily understand if somebody has had a stroke or any other disturbance in the brain that this may cause epilepsy. But there are interesting data that epileptic seizures are a kind of risk indicator for vascular disease, and not only stroke, but for myocardial infarction, for example, as well. And then the issue, when should anti-epileptic drug therapy be started, especially in the light of the new definition of epilepsy by the EILAE from 2040. Obviously, are there differences in the AEDs?
you are well aware of all the trials which have been done in adult patients with new antiepileptic drugs, and there are only a few where differences have been shown with new antiepileptic drugs in normal-aged adult patients. But luckily enough, that's different in the elderly, maybe because the etiology is more homogeneous than in the younger patients, where they were not, most companies were not able to show a benefit, an additional benefit compared to the standard drugs. So which AEDs are preferable? And finally, I want to make a point. We're all desperately looking for drugs which are not only seizure suppression, so anticonvulsant. Most of our drugs, or I have to say all the drugs we have now, which we call antiepileptic drugs, are no antiepileptic drugs, but they are, as you know, anticonvulsants. So is there an anti-epileptogenic drug available for the aging brain? And maybe this is new for some of you. So let's start with the first point. If you go and see a world map for the percentage of elderly people above the age of 65 and the 1990 data on the left, and then you see the 25 data on the right, you can easily see that the percentage of the elderly people worldwide is increasing rapidly. And this is one reason, not the only one, this is one reason that epilepsy in the elderly is becoming more important. If you go back at the end of the 19th century, for example, some of you may know the famous book of Gowers on epilepsy from 1881. This is a graph in his book. And definitely at that time, epilepsy in the elderly was not important, because you see in the first 2 decades, that's where epilepsy starts, and then it's declining. And almost no epilepsy at that time was described to start at, let's say, 50 to 60 and so on. This was 1881. In 1999, I wrote a book on epilepsy in the elderly, and I had a hard time to convince the publisher, Thieme, which is the major medical publisher in Germany, that this is an interesting topic. They don't believe in it. So it's not too long ago that the topic was not seen as a hot one. But nowadays, as you may know, this is reality. So epilepsy is a disease of the second half of life. So whereas healthcare for children is improving by vaccinations and other developments, the incidence of epilepsy in children is rather decreasing, whereas the incidence in the second half of the life, starting at 40, 50, but definitely above 60 and 65, is increasing rapidly. And this is not only because the percentage of elderly patients worldwide, or elderly people, is increasing. That's one point. But there is really not only the prevalence, but also the incidence. The incidence in, let's say, 100,000 people a year, as usually you measure incidence, is increasing. And the most recent data on that are from Matti Sillanpää and Dieter Schmidt and co-workers, and have been published in JAMA Neurology last year, where their initial idea was to look for efforts in epilepsy prevention in the last decades. And they were not able to show that this happened. But what they definitely showed is that the incidence, not the prevalence, the incidence in the last 4 decades has increased dramatically, so by a factor 4. So we have more and more elderly people, and they develop more and more common epilepsy. So this is the reason why the topic epilepsy in the aging brain is important, and we have to take care of that. This is a paper some of you may have seen already. It is published in the November issue of Lancet Neurology. Those of you who are interested in, you should read it. This is a very, very interesting paper. What the authors looked for is the burden of neurological disorders since 1990 worldwide, and with a systematic analysis with almost 100 co-authors worldwide. And what they looked is, what I underlined in red, is the so-called, wait a second, I have to use my glasses. The so-called disability-adjusted life years. Maybe
you are not familiar with that, and I have to say I was not familiar with that as well before I read it. And what I mean with that is the measure of the overall disease burden expressed as the number of years lost due to ill health, disability, or early death. So not necessarily mortality, but the bottom line says it in the most easy way, mortality and morbidity are combined in this measure with the disability-adjusted life years. And one of the graphs in this paper, that again describes it in a graph. So when you die early, that's definitely a loss of life. But the disabilities you have, chronic or intermittent, they add to this measure. And this is a graph which I think is very, very impressive. That's the burden of neurological disease worldwide, starting from birth and going up to the age of, what is it, above 80 at the right one. And as you can easily imagine, in the first year of life, processes like meningitis or encephalitis dominate, as you can see here. But if we go to the right half of the graph, you can see that there are two diseases which dominate the vast majority of the burden of neurological disease. This one is cerebrovascular disease, and this one is dementia. So the cerebrovascular disease and dementia, they make up 80 to 90% of the neurological burden of disease in the population worldwide. And that's not too surprising. If you look at very old data, for example, from Hauser and Hesdorfer, decades ago, what they said, what are risk factors for epilepsy, and the graph is not related to elderly, but I just highlighted those who are relevant to the aging brain. They said it's Alzheimer's disease, dementia, and stroke. So Alzheimer's disease, for example, increases the risk of epilepsy by a factor of 10 and a stroke by a factor of above 22. And obviously, if you go now to clinical studies and see what the etiology of epilepsy in the elderly is, this, for example, is from the Rowan and Ramsey trial, published in Neurology 2005, and I come back to the results of that trial. As you can see, the vast majority is vascular. So either ischemic, bleeding, cerebral bleeding, atherosclerosis, which means white matter diseases, and not necessarily very good described, and then a few percentage of brain trauma, and still about a third without definitely known etiology. In this study, patients with dementia were excluded. So that's the reason you don't find any patients with Alzheimer's or other dementia in that. But this is due to methodological issues. Obviously, it's not so easy to do a clinical trial with demented patients unless you have caregivers who take care of the drug intake. So, second point, are there any data, or what is it about the idea, once we have made clear that vascular disease is by far the most common etiological factor for epilepsy in the aging brain, is the other way around also possible? Can epileptic seizures be a risk indicator for vascular disease? And if you think about it, it's not too surprising. If we say 2/3 or above that, around that, of the epilepsies in the elderly are due to vascular disease, as we all know, many patients above the age of 60 or 65 have vascular disease. And it may well happen that the first sign of vascular disease, which you develop, is a neurological sign, not necessarily a stroke, but something else. And this has been looked in a trial already published in 2004 in the Lancet by the UK colleagues. They had almost 5,000 elderly patients with the first seizure or newly diagnosed epilepsy and followed them up for up to 14 years. And they compared the stroke risk in this group of 5,000 elderly patients with an even larger control group.
So what's the stroke risk in a patient who has a first seizure or newly diagnosed epilepsy? And the stroke risk in the control group was 4.4%. And the stroke risk in the patients who had a first seizure or newly diagnosed epilepsy was 10%. So definitely increased. Something wrong with the timing? No. And the relative hazard of having stroke at any point of the study was roughly 3. So definitely increased stroke risk in patients which have a first epileptic seizure or develop epilepsy above the age of 60 or 65. And that this is not an artifact, there's another study which replicated this result and also looked at cardiac vascular disease, and it was published in Brain, and one of the co-authors is Torbjörn Thompson. And what they looked quite the same, not only for stroke, but also for myocardial infarction in patients with epilepsy. And that's what they found. Again, an increased risk for stroke at the bottom, but let's start with the myocardial infarction. An increased risk of acute myocardial infarction with an odds ratio of almost 5. Positive correlation between number of hospital admissions for epilepsy and risk of myocardial infarction. And in addition, epilepsy patients had a worse post-myocardial prognosis regarding mortality, cardiac mortality, and stroke. So it's in both ways. Epilepsy in the elderly may be a cause of vascular disease, or not a cause, may be a risk factor for cardiac and cerebrovascular disease, and obviously stroke is a risk factor for developing epilepsy. There are many, many other comorbidities, and one of the persons worldwide who is looking to that is from Canada. You cannot read the name, Teles Centeno. What he published in Epilepsia, you can see again at the top, stroke and Alzheimer's disease are the odds ratios are very high, but if you go more down, what we all know from clinical experience, for example, migraine or other things like back problems may be associated. But these are all statistically significantly associated. For example, allergies or back problems, you may discuss about the reasons for that. Not necessarily back problems due to seizure or injuries. But what I wanted to show, there are many, many more comorbidities, not only in the elderly, which are significantly associated with epilepsy and where we should more carefully. One is that our drugs we use, and later on I come on the drugs, and you see here people without antiepileptic drugs, then lamotrigine, carbamazepine, phenytoin, and valproic acid. What do they do on the cardiac or cerebrovascular risk factors? And cholesterol, not necessarily only total, but you know about the subfraction of cholesterol. The strong enzyme inducers like carbamazepine and phenytoin, they definitely increase these cholesterol, the bad ones, and for example, carbamazepine is associated with an increased common carotid artery intima thickness, which is a risk factor for vascular disease as well. So, when should we start antiepileptic drug treatment in a patient, an elderly patient? You know this definition. It has a title, a practical clinical definition. You all agree that it's practical? I'm not so sure that it's really practical, because what it asks us is, you should, if you have a patient and he has a cerebral lesion, not necessarily morphological, maybe functional, only in the EEG, you as a treating clinician has to decide whether this means he has an enduring predisposition to generate epileptic seizures in the future, which increase the likelihood of seizures in the next 10 years above 60%. Are you able to do that? It's not so easy, you know. For practical definition, it's
a problem. But that's what you are asked for. If this is not the case, if you cannot do that, you stay with the old definition. You wait for 2 seizures. But if you think this is the case, so the patient has a risk of above 60% in the next 10 years to have a seizure, 1 seizure is enough to establish a diagnosis. What does it mean for my talk, for my topic? Typical patient, 73 years old, male patient, has an ischemic stroke in the left MCA territory. On day 4, he has a focal seizure with secondary generalization. Is he put on AED in Spain? For your experience. But most that yes, and that's the same in Germany and Switzerland. They are put on an epileptic drug in the neurology department. After 7 to 8 days, they are referred to rehabilitation without any comments on the anti-epileptic drug. And when they have finished their rehabilitation, they go to GP. They are still on the anti-epileptic drug, and it's never discontinued. And they have epilepsy. Is that right or wrong? If you go to the risk of early seizures after stroke, and for stay means an early seizure, the first week after the stroke is an early seizure. So between 2 and 6%, let's say 5% of patients with an ischemic stroke develop seizures in the first week, and another 5%, let's say 5%, in the second week. But does it mean the same? If you look in these studies, how many of the patients after early seizures develop epilepsy, have recurrent seizures, and how many not? You end up that at the most, 1 out of 3 of these patients who had a seizure on day 4 will develop epilepsy. So they definitely don't have epilepsy related to the new definition of the ILE. But nevertheless, thousands of patients in Germany and Switzerland are treated with that. And when I see these patients, sometimes later, I discuss it with them, and usually I discontinue the drug. And what I recommend to neurologists in the neurology departments, you can do it if you want, but do it for a week, do it for 4 weeks, whatsoever, but not lifelong. There's no sense for that. It's definitely true, the new definition, if you look for late seizure, let's say during the rehab stay, after 2 weeks or whatsoever, so you end up with figures, definitely only one trial, one study below 60, all the others are above 60. So a late seizure, that means epilepsy, but an early seizure, definitely not. If you try to decide to treat, which one do you take? Obviously, we are now in the age of randomized double-blind studies, and you should recommend the appropriate drugs. If you go to the old trials, VA cooperative studies by Madsen and his colleagues, which used carbamazepine, phenytoin, primidone, phenobarb, or valproic acid, though the old ones, these drugs worked not badly, and interestingly enough, they worked the best in the elderly patients. If they tolerated it. In the younger patients, in the VA trials, 1/3 did not tolerate these drugs. In the middle-aged, a half, and the elderly group, 2/3. 2/3 of the patients did not tolerate these old drugs. They were discontinued. If they tolerated them, they worked very well, but 2/3 didn't tolerate. So obviously, we need better tolerable drugs, especially for the elderly people. And the first trial who showed it was this from Martin Brody in 1999. You will know it. When I saw it the first time, I didn't believe it because the difference was really impressive. So after half a year follow-up on carbamazepine, let's say below 50%, more than half of the patients were discontinued, whereas on lamotrigine, about 70% were successfully treated. I didn't believe it until Ramsey and Rowan, where I showed you the cartoon with the etiologies, did that trial where they compared the same 2 drugs, lamotrigine and carbamazepine, and in addition gabapentin. One point I'll come back is that also the US trial, as the UK trial, they used carbamazepine immediate release, not a slow release, or what in Germany or Switzerland is used almost
without any exception. But nevertheless, an impressive difference. In the trial by Rowan and Ramsey published in Neurology, which has a 1-year follow-up, so if you want to compare the trials, you have to go here at half a year. And if you go at half a year, you see 40 to 50% retention rate for carbamazepine, 70% for lamotrigine, and gabapentin in between. So this was a proof that these data were correct. This was done with carbamazepine immediate release as well, and so far in Europe, some discussion will be the same effect be shown with carbamazepine controlled release. And a small trial, which was a disadvantage by Eric Zetter and others from Norway, was not able to show a significant difference. So carbamazepine controlled release did worse than lamotrigine, but not significantly. Therefore, in Germany, Switzerland, and Austria, we decided to do a trial with carbamazepine controlled release, levetiracetam and lamotrigine, and it was done in many centers as usual. We did the dosages as the colleagues from the UK, so with lamotrigine, 100 milligram and carbamazepine 400 milligram a day, and we decided for levetiracetam to use 1,000 milligram a day. Nowadays, I use still lower dosages in elderly people, usually 250 in the morning and 500 in the evening. And that was the result of our trial. Levetiracetam did significantly better than carbamazepine slow release, and lamotrigine was in between. So these are the evidence-based data we have on epilepsy and treatment, and so they are preferable drugs. The last 2 minutes, I'll show you either an anti-epileptogenic drug available for the aging brain. The first data were this from colleagues from the American Geriatric Society, and a very huge group of patients. They looked what was the risk of developing epilepsy depending on where the patients were on statins. And you can see here, if the patients were on statins, the risk was reduced by 1/3. Elderly patients which are on statins have a definitely decreased and large increased risk of developing epilepsy. If there are other lipid-lowering drugs, there was no statistical effect, but with the statins it was. And another paper from Neurology was even more impressive. What they did is they calculated what is the effect over years when you go on to take, for example, for many years and have a cumulative dose of atorvastatin in this group, let's say for 20-25 grams, you reduce your risk of developing epilepsies by 70%. And if you still don't believe it, look for other data. These are from Switzerland, where colleagues at Geneva, they looked what is the effect on the mortality of patients with status epilepticus if they arrive in the hospital, and the only point they look for are the patients on statins or not. And those who are on statins have a definitely increased survival rate, especially also in the elderly patients. And the newest data I've seen just 2 days ago in Epilepsia is an article from China where they looked for patients who had to be an X-ray therapy because of carcinoma. And again, they just look retrospectively what was the effect, whether these patients which had a carcinoma had been treated with statins and then had the radiation therapy the same as the others. And again, the statin treatment lowered. They are kind of careful in their conclusions, but the data, it definitely lowered the risk of post-radiation epilepsy because it was retrospective. You cannot say it lowers. So there is interesting data, and we should more carefully look into statins. Let me summarize. Epilepsy in the age group, does it matter? Yes, stroke and dementia are the most common causes. Epileptic seizures, are they risk indicators for vascular disease and what is the importance of comorbidities? Yes, they are a risk indicator, and comorbidities and drug interaction, I could not go into detail, is a very important point.
Initiate treatment, yes, but not too early, especially not a lifelong therapy, for example, after a first seizure in the first week. Preferable drugs, evidence-based, are these three, and either an anti-epileptogenic drug, yes, statins. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Gunther. We have a few minutes for questions. My first question is, we see many elderly patients that have epilepsy suddenly with no dementia, no stroke, no any important risk factor. What do you think is the etiology in these patients? Starting in the, yeah, but I showed you the graph from the Ronan Ramsey trial. We did the same in our trial. Cerebrovascular disease was in more than 50%, not necessarily cortical stroke, but more than 50% if you do an MRI and do ultrasound studies have signs and hints to a vascular disease. So I think it's by far the most common. Cancer is, brain tumors are very rare, so that's always what the patients are afraid of, but luckily enough that's rare. And traumatic, like in the US trial, is rather an exception in Switzerland and Germany as well. Obviously, it can have a traffic accident or whatsoever, but it's an exception. So the vast majority, I would say, 2/3 are vascular. Okay. Mas? Thanks for this great talk, Gunther. This is a recurring question. Since you can predict a higher risk of stroke after a first seizure in the elderly, should we all work up for risk factors with echocardiogram, and should we start secondary prevention of stroke with antiaggregants, especially those cases that are in the unknown part that you don't really know what is the etiology of their seizures? Yeah. Of their epilepsy. What do you mean? A patient who has a stroke without having had a seizure up to now? So what could you do? This person has never had a stroke before. Yeah. He's been neurologically normal, healthy. Yeah. He has a first seizure. He's 65. And you know that the most likely cause is vascular. Yeah. I can tell you the only problem I have had with a lawyer in Switzerland during my 90 years at a Swiss hospital, epilepsy hospital center, was just this case. We had a patient in the outpatient department. I've not seen him, but he was seen by a resident, who had, at the age of 68, had a first seizure. He did an EEG and an MRI, nothing very spectacular, and sent him home. The next week, he had a stroke. And the son of this patient was a lawyer, and he was aware of the Lancet article, of the Lancet paper I showed you. And he said, why the hell did you not do a carotid ultrasound to detect that he was at a stroke risk? You may have had prevented it. So yes, my answer is, and that what we did, not only after this unpleasant experience, every patient above the age of 60 or 65 who develops epilepsy needs a vascular examination, meaning cardiac, carotid. Manu, Dr. Toledo. So thank you for your talk. So we assume that the late onset epilepsy in the elderly population is usually well controlled with anti-epileptic drugs. So we say it's a kind of benign epilepsy. What is your opinion, however, in the long-term prognosis of these patients, since you have talked that risk factors to develop, a higher mortality after all, it's higher in patients who have a new onset seizure, even when they have controlled seizures, than in the general population. Should we advise our patients that maybe the epilepsy is not so benign and we should be aware of any kind of new disease like dementia or stroke?
So benign epilepsy is always a big debate, even with the pediatric epileptologists, and there are many people who say there are no benign epilepsies because also the so-called benign childhood epilepsies are not really benign. In the elderly, my usual comment when I see these patients who develop the first or second seizure and they start treatment is, I can reassure you that will be not a major problem in the past. So all these studies have been done up to now who look for the success rates in the elderly. They are in favor of a better result of the epilepsy therapy with low dosages than in younger patients. So in my experience, at least 85% of the patients, the elderly patients, are seizure-free with a low dosage of one of these established drugs. Okay, thank you very much. Excellent talk and nice, I think nice topic you have been working on for many years. Thank you. El siguiente tema es relación entre epilepsia y deterioro cognitivo en el paciente de edad avanzada, y para ello tenemos a Juan Álvarez Carriles de Neuropsicología del Hospital Central de Asturias del SESPA, experto en evaluación neuropsicológica en el paciente epiléptico y también el deterioro cognitivo en el anciano. Entonces, cuando quieras. Sí. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización del Congreso la invitación muy amable. Quería agradecer también al doctor Toledo también la invitación a participar, y quería hacer extensible el agradecimiento, ya que está aquí presente, al doctor Salas Puig, con el cual me inicié en el campo de la neuropsicología de la epilepsia y al cual le debo pues, probablemente estar aquí hoy, y la pasión y el interés por la neuropsicología de la epilepsia. Dicho esto, pues a la vez es un placer, pero a la vez un reto para un neuropsicólogo jugar, podría decir, en terreno contrario, pero no lo siento así. Espero que la charla pueda resultar de interés, y sobre todo el objetivo que marqué con la presentación es generar estímulos, sobre todo en las personas, en los neurólogos más jóvenes, epileptólogos más jóvenes, para desarrollar investigaciones al respecto, puesto que vais a ver rápidamente que el campo está muy verde y que tenemos mucho por hacer con respecto a la relación entre la epilepsia y el deterioro cognitivo en este tipo de pacientes. Básicamente tenemos que la presentación giraría en un triple eje, por un lado la epilepsia, por otro lado el deterioro cognitivo y por otro la edad avanzada. Algunas de las diapositivas presentadas por el doctor Kramer me sirven de referencia para alguna cosa que quería señalar. En primer lugar, la relación entre la epilepsia y la edad avanzada. Obviamente ya se presentó la gráfica clásica y típica que todos conocemos de la incidencia de la epilepsia, no solo en las edades tempranas de la vida, sino sobre todo en el envejecimiento. Y otra de las diapositivas clásicas, yo simplemente para poner unas referencias de diapositivas clásicas, esta del año 93, en el cual se indica que la patología subyacente a este tipo de epilepsias en personas mayores de 65 años predomina la patología vascular, que de hecho es lo que se había mencionado previamente, y esto va a determinar una serie de condicionantes, puesto que vamos a tener en la mayoría de los casos epilepsias sintomáticas y en muchas ocasiones extratemporales. Eso va a tener una serie de implicaciones a la hora del perfil neuropsicológico con respecto a otro tipo de perfiles neuropsicológicos en pacientes más jóvenes que estábamos normalmente habituados a estudiar, ¿no? Por otro lado, cuando damos el siguiente paso a relacionar la epilepsia con el deterioro cognitivo como punto de referencia, sabemos que el estado cognitivo de un paciente con epilepsia, pero en general diríamos de cualquier paciente, parte en primer lugar de la edad, del sexo, del nivel de estudios que presente esa persona y de la dominancia que tenga. Eso de forma genérica para cualquier persona, cualquier paciente que estudiemos, va a ser variables relevantes a la hora de determinar su estado cognitivo. Pero en el caso específico de la epilepsia sabemos que va a haber variables que están relacionadas con la propia neuropatología, que van a condicionar el perfil neuropsicológico, relacionada con las crisis en sí mismas, que van a determinar también el perfil, y con los tratamientos que esté recibiendo el paciente. También con los aspectos psicosociales, pues eso va a condicionar tanto las quejas subjetivas de deterioro cognitivo como lo que nos vayamos a encontrar.
Si nos fijamos en relación con la epilepsia y el deterioro cognitivo en personas de edad avanzada, vemos que podemos establecer una relación entre, por un lado, la edad y dos variables que van a ser relevantes aquí para tener en cuenta. Por un lado, la edad de inicio y, por otro lado, la duración de la epilepsia, que van a estar íntimamente a veces relacionadas, pero que a veces no lo son. Cuando uno se aproxima a la cuestión de existen perfiles neuropsicológicos diferentes en función de la edad de inicio de la epilepsia, uno rápidamente se da cuenta de lo que decía. Existen pocos estudios realizados al respecto. Yo utilizaba este de referencia, que en realidad no está realizado con personas de edad avanzada, sin embargo, tiene en cuenta esta variable que es la edad de inicio, y lo que podemos ver aquí de forma relativamente simplificada, dirigiendo yo un poco la atención de vuestra atención, es que en realidad en este estudio lo que indica es que las personas que tienen un inicio más tardío de la epilepsia no necesariamente tienen un perfil neuropsicológico peor. Es decir, que aquí lo que indica es que serían las personas que tienen un inicio más precoz. Lo que pasa es que aquí hay un problema que, como os decía, fundamentalmente este estudio está hecho con personas relativamente jóvenes, y si nos fijamos en la muestra, vemos que en realidad los que tienen ese inicio más temprano tienen una duración más larga de la epilepsia, que podría estar en la base de por qué tienen este perfil diferencial y aparentemente mayor deterioro en los que se inician más tempranamente, que sería probablemente lo que uno no esperaba, ¿no? Cuando nos metemos ya en el terreno del envejecimiento, lo que vamos a ver también es eso, son estudios generalmente con una muestra poblacional relativamente pequeña, y en la cual en general se suelen comparar los pacientes epilépticos con un grupo control. Y en la mayoría de los casos lo que se indica, o que va a haber una tendencia a indicar, que existe un deterioro generalizado o casi generalizado en la mayoría de las medidas neuropsicológicas en los pacientes epilépticos de edad avanzada con respecto al grupo de control. ¿Qué ocurre? Que en este caso una de las variables que va a estar mediando este deterioro cognitivo va a ser la presencia de politerapia. Es decir, son pacientes que no solo son con una edad más avanzada, sino que además tienen la peculiaridad de que son pacientes con múltiples fármacos antiepilépticos. Y las limitaciones, por ejemplo, de este estudio estarían en dos aspectos. Por un lado, aunque tiene una muestra con una edad media de 67 años de edad, tenemos que la duración de la epilepsia abarca casi 20 años. Es decir, que vamos a tener dentro de ese grupo pacientes que han iniciado la epilepsia no necesariamente en la edad adulta, de vejez, sino en la edad adulta, y por lo tanto no sería probablemente un grupo excesivamente representativo para contestar a la pregunta de si la edad de inicio es un factor relevante. Y por otro lado, en este estudio faltaría claramente un grupo de referencia con pacientes epilépticos jóvenes, ¿no? Por lo tanto, ya vemos rápidamente que los estudios, no solo la N, sino que son claramente mejorables. En un estudio más reciente, que está dirigido sobre todo a un tema que luego retomaré, que es el tema de la cirugía sobre este tipo de pacientes más envejecidos, vemos también que utilizan, al mostrar los resultados del estudio neuropsicológico prequirúrgico, nos sirve para tener una referencia, por ejemplo, en este estudio, que vemos que lo mismo, nos indican que la mayoría de los pacientes van a tener un perfil neuropsicológico peor que el grupo de control en la mayoría de las medidas. Lo que ocurre es que, de nuevo, vemos que si agrupamos por áreas funcionales, tenemos aquí la memoria visual, la memoria verbal y tenemos también los aspectos visoespaciales, salvo en el primero de los casos que la variable que predice ese rendimiento es la ansiedad, en las otras dos de nuevo volvemos a ver que la polifarmacoterapia es una de las variables más relevantes a la hora de explicar por qué estos pacientes pueden tener un rendimiento cognitivo peor. En este caso, también relacionado con la cirugía, tenemos un estudio más reciente en el cual la N ya es significativamente mayor, con 57 pacientes. Tenemos la duración de la epilepsia en este grupo de pacientes mayores de 50 años, y lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es una tendencia en las epilepsias del lóbulo temporal, por ejemplo, del lado izquierdo, mayores de 50 años, a tener un peor rendimiento en la memoria verbal, mientras que en el lado derecho vamos a tener los pacientes mayores de 50 años con un peor rendimiento en la memoria visoespacial. Parece que hay una tendencia a que pudieran tener un rendimiento peor. De hecho, hay un efecto en el estudio de la edad, hay un efecto también de la duración, pero sin embargo, de nuevo, no aparece un efecto de la edad de inicio. Es decir, sí que es verdad que si yo evalúo a un paciente de 50, 60 años, parece que el perfil puede ser peor, pero no necesariamente porque su epilepsia se iniciara de forma más tardía. Posiblemente el primero y el estudio más elaborado al respecto, podríamos decir que sería este, probablemente sería el primero y probablemente hasta ahora el único que yo conozco al respecto,
obviamente realizado en Alemania por Genstatter y su grupo, que van obviamente a la cabeza, donde ya vemos que tienen un número considerable. Son 257 pacientes con una edad media de 71 años y medio, la mayoría de ellos con crisis sintomáticas, como decíamos anteriormente, relacionadas con patología cerebrovascular y sobre todo localizadas en regiones temporales. Ya es un número considerable, pero como siempre ocurre en estos casos, a veces si la N es pequeña nos permite hacer estudios más amplios desde el punto de vista neuropsicológico. Si la N es muy amplia, pues probablemente lo que vamos a cortar es el protocolo. En este caso lo que utilizaron no fue una batería neuropsicológica amplia, lo cual sería ya el culmen de un estudio, no solo con una N muy grande, sino un estudio, sino que utilizan el EpiTrack, ¿no? Muy conocido por todos, de mucho valor, pero obviamente mucho más reducido que una batería de las anteriores, ¿no? Y lo que observan es que efectivamente existe un número considerable, en torno al 58% de los pacientes de edades en torno a los 70 años, que van a tener un deterioro cognitivo bien leve o bien de forma más significativa. Claro, aquí, por ejemplo, lo que nos faltaría sería el estudio comparativo con pacientes de edad joven, ¿no? Y eso, en realidad, bueno, estaba asociado en estos dos casos a patología cerebrovascular y a la presencia de comorbilidad neurológica, que no explican exactamente qué tipo de comorbilidad, pero, por lo tanto, no parece que sea pacientes en el sentido estricto puros desde el punto de vista de la epilepsia, sino que son pacientes que tienen patología añadida, ¿no?, desde el punto de vista neurológico. Y como decía, sería relevante en este caso compararlo con pacientes epilépticos jóvenes, ¿no? Esto no lo presentan en este trabajo, sino que lo presentaron previamente en otro estudio, en el cual de nuevo con 247 pacientes jóvenes, y en ese caso indicaban que el 49% presentaban deterioro leve o deterioro cognitivo severo. En los dos casos son pacientes de nuevo diagnóstico y previo al inicio del tratamiento farmacológico, lo cual tiene un mérito considerable desde el punto de vista neuropsicológico. En el anterior artículo señalan que efectivamente ese 58% frente a este 49% indica que efectivamente los pacientes de más edad que debutan con epilepsia podrían tener un deterioro cognitivo más significativo que los pacientes jóvenes. Yo, al revisar toda esta literatura y demás, se me había ocurrido una pequeña propuesta que dices, bueno, por un lado parece que tenemos dos picos de incidencia de la epilepsia, por un lado en la infancia y adolescencia, por otro lado en la vejez, y si miramos tenemos a la vez una curva invertida en cuanto a la maduración y a la involución neurofuncional. Probablemente lo que ocurre aquí es que tenemos dos periodos de vulnerabilidad cognitiva. Es decir, si yo tengo crisis epilépticas a una edad muy temprana, siempre va a ser peor que si, por ejemplo, lo tengo, pues si lo tengo a los 2 o 3 años, probablemente sea peor que si lo tengo a los 15, a los 20, a los 30, ¿no? En este sentido, iría a esa dirección de la curva. Sin embargo, al revés, si el inicio de las crisis empieza a los 50, va a ser más benigno el perfil neuropsicológico que se empieza a los 70 o los 80, ¿no? Es un poco lo que intenta resumir esta diapositiva, ¿no? Por lo tanto, parece que decíamos que, por un lado, con respecto a la edad de inicio, sí que podríamos decir que parece que, ya digo, que estudios muy poco en cuanto a cantidad de estudios realizados al respecto, y esto nos anima a ahondar en este tipo de estudios, pero parece que la edad de inicio sí que podría ser una variable que haga un perfil neuropsicológico diferencial. Por otro lado, decíamos que otra de las variables era la duración de la epilepsia. La duración de la epilepsia es una variable perfectamente establecida, ya no solo en etapas infantiles, sino también durante la edad adulta, que va a condicionar, es una variable relevante a la hora del deterioro cognitivo. Estudios clásicos neurofuncionales nos indican cómo, en función de la duración de la epilepsia, se va modificando la actividad funcional de los hipocampos. Por ejemplo, aquí vemos en los epilépticos del lóbulo temporal izquierdo cómo puede haber en algunos casos una transferencia hacia el hipocampo derecho, o aquí, por ejemplo, en el lado derecho, y aquí vemos estudios correlacionales en los cuales vemos, por ejemplo, cómo hay una correlación positiva entre los años de duración de la epilepsia y el número de vóxeles activados en cada uno de los hipocampos. También lo vemos desde el punto de vista de medidas neuropsicológicas con respecto a la memoria. Vemos cómo la duración de la epilepsia puede condicionar, por lo tanto, un rendimiento cognitivo inferior. De forma resumida, tendríamos en estudios como el que muestro aquí, que a mayor duración de la epilepsia habría un mayor descenso en la funcionalidad, pero no solo del hipocampo o de la región temporal ipsilateral de la epilepsia, sino de forma bilateral. Esto da lugar a una cuestión que es, y que me va a dar lugar a entrar en otro de los temas que relacionan envejecimiento, epilepsia y cognición, que es si podría considerarse la epilepsia del lóbulo temporal una patología neurodegenerativa.
A este respecto sabemos, que ya se mencionó antes de pasar y me sirve de referencia, que por un lado los pacientes con epilepsia tienen un incremento en el riesgo relativo de ser diagnosticados de demencia y específicamente enfermedad de Alzheimer al año después de presentar la epilepsia. Todos vemos, y cada vez se publica con más frecuencia, tanto en estudios con animales y demás, la presencia de patología prototípica de la enfermedad de Alzheimer en la epilepsia del lóbulo temporal, cosa que no es nada reseñable, puesto que ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, tanto Bloch como Enesco fueron los primeros que presentaron esta asociación al describir la presencia de depósitos amiloides que posteriormente Alois Alzheimer presentó como su propia enfermedad, fueron descritos inicialmente en la epilepsia del lóbulo temporal. Curiosamente, 100 años después de esta primera publicación del siglo XIX, estos autores, Mackenzie y Miller, presentaron el mismo tipo de trabajos en una serie de pacientes también con epilepsia del lóbulo temporal. Lo único que habría que reseñar aquí es que ninguno de esos pacientes que presentaban depósitos amiloides, ninguno desarrolló un síndrome clínicamente significativo de demencia. Es decir, que no sabemos hasta qué punto la presencia de esos depósitos de amiloide tienen un valor clínicamente relevante para poder desarrollar una demencia o no. Volviendo a esa cuestión, por lo tanto, podría ser considerada la epilepsia del lóbulo temporal y, cuando va pasando el tiempo, un proceso neuropatológico, neurodegenerativo. Hay otros trabajos que equiparan el rendimiento cognitivo de los pacientes ancianos con el de los DCLs, deterioros cognitivos leves, que posteriormente van a desarrollar Alzheimer. Pero si miramos uno de los trabajos que presenté anteriormente, que relacionaban la duración de la epilepsia con el rendimiento cognitivo, vamos a ver que hay algún grupo de pacientes que no necesariamente, a pesar de llevar muchos años de epilepsia, van a tener deterioro cognitivo. Por lo tanto, no es una norma general, ¿no? Esto da pie a hablar de lo que se llama el deterioro cognitivo acelerado, es decir, si efectivamente la presencia de crisis epilépticas puede dar lugar a un declinar acelerado. Esto probablemente, el estudio que mejor explica al respecto de esto es el estudio nuevamente de Hofstadter y su grupo, que van obviamente a la cabeza de cualquier nueva iniciativa extendiendo los estudios neuropsicológicos sobre la epilepsia, en el cual, pues con un grupo de control considerable y un grupo de pacientes también muy considerable, lo que demostraron fue que en realidad el punto de inflexión para diferenciar el estado cognitivo de los pacientes no se producía en edades avanzadas, sino que en torno a la segunda década de la vida. Ahí era donde se producía efectivamente una separación en los rendimientos cognitivos y que luego se mantenía estable a lo largo del tiempo. Esto básicamente lo que nos indica es que no necesariamente podemos considerarlo como un proceso neurodegenerativo en el sentido estricto, ¿no? El problema aquí es que, si nos fijamos un poco en detalle, solo hay 17 pacientes en la muestra que superen los 60 años. De nuevo volvemos a ver la pobreza de estudios con respecto a pacientes de edad avanzada. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ese deterioro cognitivo que puede estar asociado a pacientes de edad más avanzada con epilepsia puede estar condicionado por estos factores, que de hecho se mencionó de pasada en la presentación anterior. Por un lado, en la epilepsia crónica sabemos que hay un incremento de los factores de riesgo vascular. No ya tanto, sería la dirección contraria a lo presentado anteriormente, pues eso, pues la presencia de un incremento del infarto agudo de miocardio, la hipertensión, diabetes, ictus, etcétera, en muchas ocasiones relacionados con el propio tratamiento, con trastornos metabólicos o con el incremento de la homocisteína, ¿no? Que obviamente sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Pero obviamente la presencia de patología cerebral vascular podría contribuir al deterioro cognitivo de los pacientes epilépticos de edad avanzada y no tanto la propia epilepsia, ¿no? Por otro lado, también podrían contribuir mecanismos inflamatorios, por un lado, derivados directamente de la propia epilepsia, pero también de los tratamientos que se aplican para el control de las crisis. Y por lo tanto también podría haber un mecanismo no solo vascular, sino también probablemente inflamatorio que contribuyera, además de las propias crisis, a que estos pacientes pudieran mostrar un deterioro cognitivo. Y hay un tercer elemento, más de tipo psicosocial, y es que en algunas personas, obviamente, la entrada en la tercera edad da lugar a un aislamiento social mayor, no necesariamente en todas las personas, pero hay personas que conlleva un mayor aislamiento social y que conlleva también una disminución en la actividad física. Dos factores psicosociales que están íntimamente relacionados con la presencia de deterioro cognitivo. Por lo tanto, la relación vía epilepsia hacia demencia, pues obviamente sigue ahí en suspenso.
También, si miramos en la dirección contraria, los pacientes con demencia tienen también un incremento en la posibilidad de presentar crisis epilépticas, como ya también se había mencionado. De hecho, se habla de estudios que van desde un incremento del 3 a 83 a 87% más de riesgo de presentar en la enfermedad de Alzheimer crisis epilépticas, mientras que en otro tipo de epilepsias, incluido también en de enfermedades de demencias, y así como la enfermedad de Jacker-Creutzfeldt, pues el incremento de posibilidades de crisis es significativo. Además, sabemos que la incidencia de las crisis aumenta a medida que avanza también la demencia. Aquí tenemos un gráfico en el cual, a medida que se va aumentando la neuropatología asociada a la demencia, en este caso de la enfermedad de Alzheimer, vemos cómo existe una mayor probabilidad de crisis epilépticas asociadas. Y por otro lado, la aparición de crisis epilépticas en pacientes con enfermedad de Alzheimer se asocia con un declinar cognitivo más acelerado y con un incremento en el nivel de discapacidad. A este respecto, me gustaría comentar dos artículos relativamente recientes que no hablan tanto de las crisis clínicamente identificadas, sino de las crisis subclínicas, como dos factores muy relevantes. Aquí se hicieron estudios para ver las crisis subclínicas en un grupo de pacientes con una enfermedad de Alzheimer frente a un grupo de control, donde se veía un incremento del 42% de crisis subclínicas, y se veía que en esos pacientes que presentaban crisis subclínicas presentaban un declinar mucho más significativo y mucho más marcado, ¿no? Un trabajo aparecido este año a propósito de dos pacientes. A mí, obviamente como profano en el ámbito de la epilepsia y como neuropsicólogo, pero me despertaron el interés porque se trata de dos pacientes en los cuales detectaron crisis subclínicas previamente al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, y sobre todo en los periodos de sueño, en periodos que sabéis que son fundamentales a la hora de la consolidación del recuerdo y de la memoria. Y como veis aquí, te presentaban crisis subclínicas, sobre todo fundamentalmente en los periodos de sueño, y lo que planteaban en este estudio es que no tanto la aparición de crisis, ya sean clínicamente significativas o subclínicas, fueran una consecuencia del proceso neurodegenerativo, sino que se situaran en el inicio del propio proceso de neurodegeneración, y lo que abrían la puerta era a establecer si en realidad esto es causa o consecuencia, y abría la posibilidad para si tenía algún tipo de implicación terapéutica a la hora de abordar el tipo de pacientes con, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer. Pasando ya a otros aspectos de las variables que tienen que ver con la caracterización neuropsicológica de un paciente con epilepsia, y en este caso de edad avanzada, tenemos por otro lado lo relacionado con los tratamientos. Ya se ha mencionado, por un lado, que los pacientes de forma genérica más ancianos van a tener una buena respuesta a los tratamientos, son mejores respondedores de forma genérica frente a los pacientes de edad más joven, ¿no? Pero la cuestión es que, en principio, de nuevo, existen pocos estudios que combinen el estudio neuropsicológico con este tipo de población sometidos a diferentes tratamientos farmacológicos. Tendríamos que decir que, de forma genérica, lo mismo que se aplica para los pacientes más jóvenes se podría aplicar para los pacientes ancianos. Lo que ocurre es que, obviamente, hay una serie de variables que vosotros, obviamente, como neurólogos conocéis mucho mejor que yo, pero que tengo que mencionar sí o sí, como es la posibilidad de un mayor número de interacciones en el caso de los pacientes más ancianos, un incremento de la posibilidad de toxicidad. Sabemos que probablemente a las personas ancianas el incremento rápido de dosis tiene un efecto más significativo, las dosis elevadas probablemente les genere un deterioro cognitivo más significativo y, obviamente, como ya habíamos mencionado previamente, la presencia de politerapia pues sea un factor determinante. Con respecto a la cirugía, los estudios con respecto a la cirugía siempre se plantea, o existe un poco en la literatura el planteamiento, yo no sé específicamente los centros de referencia, de una especie de reserva hacia operar, intervenir a pacientes de mayor edad, ¿no? Inicialmente lo mismo, ¿no? Sabemos que en cuanto al grado de éxito, en cuanto al control de las crisis, sería equiparable en pacientes de edad más joven con respecto a pacientes más envejecidos. Pero la cuestión es si la cirugía puede producir un declinar cognitivo en este tipo de pacientes de forma más significativa que nos frene a la hora de aplicar cirugía en este tipo de pacientes. En este trabajo del año 2010 se establece que básicamente la respuesta sería no. En principio no habría por qué pensar en que los pacientes de mayor edad pudieran tener un declinar cognitivo más significativo que pacientes sometidos a cirugía más jóvenes. En otro trabajo, en este caso de Chapin, lo que nos muestra
o nos viene a enseñar es un poco lo mismo, ¿no? En pacientes sometidos a cirugía, tanto del lóbulo temporal izquierdo como derecho, si nos fijamos en la memoria verbal y en la memoria visual, lo que vamos a ver es que efectivamente los pacientes más ancianos no presentan un declinar más significativo que los pacientes más jóvenes sometidos a cirugía, ¿no? Sin embargo, como siempre, y estoy planteando un poco las dos caras de la moneda, tenemos otros trabajos en los cuales sí se indica que la presencia de cierto riesgo. Por ejemplo, en este trabajo también de Hellstatter y demás, compara lo que sería un abordaje con amidalo-hipocampectomía selectiva versus un abordaje clásico de la cirugía de la epilepsia. Y lo que sí señala es que mientras que en la cirugía selectiva no habría un declinar, en la cirugía clásica sí que veríamos de tal manera que indican que, por ejemplo, pacientes con edades de 20 años, cuando vemos su estado cognitivo post-cirugía, sería equivalente a lo de un paciente de 40 años que no se hubiera sometido a cirugía. Y, por ejemplo, si vemos un paciente de 30 años, pues ya vemos que equivale, en términos generales, lo que viene a indicar es que sería una correspondencia como una pérdida de 20 años de estado cognitivo, sobre todo cuando aplicamos una cirugía convencional clásica, ¿no? Los peros que tiene este trabajo, por un lado, estos pacientes pueden haber tenido un inicio más tardío de la epilepsia y, por lo tanto, podría ser un factor que explicara su peor rendimiento y, además, con mayor duración podría ser un factor. Y, además, ninguno de los pacientes era mayor de 60 años. De nuevo vemos que efectivamente este tipo de conclusiones hay que tomarlas con cautela porque estamos hablando siempre de pacientes que en muchas ocasiones se quedan un poco al límite, ¿no? En este otro tipo de trabajo, de nuevo se vuelve a comparar aquí con 34 pacientes de edad avanzada. Se separan los grupos entre, por un lado, mayores de 50 años y un subgrupo de pacientes mayores de 60 años y de nuevo se vuelve a ver que el perfil neuropsicológico no es peor por el hecho de la edad, salvo en la memoria verbal, que es donde voy a dirigir casi la atención de todos vosotros, si me permitís. En los mayores de 60 años, la memoria verbal sí que parece que puede declinar de forma más significativa. En la misma línea, por ejemplo, este otro trabajo más reciente, ya me quedan pocas diapositivas para terminar, del 2014, con un número considerable de pacientes y con un buen resultado postquirúrgico en cuanto al control de las crisis, de nuevo se vuelve a indicar que los pacientes mayores de 50 años tienen un incremento o un riesgo mayor de declinar cognitivo. Posiblemente este sea el trabajo más reciente y más general y que abarca de forma más significativa este aspecto. Y aquí vemos que, fijaros, por ejemplo, que parece existir una tendencia en la epilepsia del lóbulo temporal izquierdo en los pacientes de mayor edad a tener un declinar más significativo. Sin embargo, tenemos que fijarnos en las puntuaciones Z, que es un tipo de puntuación que normalmente utilizamos los neuropsicólogos. En realidad, ninguno de ellos llega a una desviación típica. En realidad, no es algo clínicamente significativo. De hecho, cuando hacen los análisis incluso estadísticos, lo que encuentran es que no hay diferencias significativas entre los pacientes de mayor edad sometidos a cirugía con respecto a los más jóvenes. Hacen otro tipo de análisis diferente, que es, no los vamos a clasificar de forma lineal, sino que vamos a ver cuántos de ellos los podríamos clasificar con mejoría cognitiva tras la cirugía, estable tras la cirugía o empeoramiento. Y ahí sí que ven que tanto en la memoria verbal nuevamente habría un incremento en los pacientes mayores de 50 años de que el 44% frente al 28 y al 25 puedan ser clasificados como de deterioro, tanto en la memoria verbal como en la denominación. Por lo tanto, nos dirige la atención, diríamos, por un lado, hacia la cirugía convencional y, por otro lado, sobre todo cuando se someten a cirugía del hemisferio izquierdo. El lóbulo temporal izquierdo serían pacientes especialmente con riesgo, ¿no? Ya a forma de conclusión, para terminar, por un lado, la edad de inicio tardío de la epilepsia parece estar asociado con un perfil neuropsicológico más patológico, pero tendríamos que valorar si en realidad efectivamente podríamos hablar de un periodo de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, tendríamos que ver hasta qué punto tiene peso la comorbilidad, la presencia de otras patologías que probablemente sea lo que explique este perfil. Y por otro lado, claro, la necesidad imperiosa de realizar más estudios. Por eso digo que la presentación tenía un objetivo principal, que era estimular el que podamos hacer más trabajos a este respecto, ¿no? Por otro lado, a mayor duración de la epilepsia, peor perfil neuropsicológico en los pacientes ancianos, pero por decirlo de alguna manera, como el resto de pacientes epilépticos, ¿no? O sea, es decir, en esto no hay diferencias por el hecho de tener edad avanzada. Por otro lado, la politerapia
terapia también constituye una variable de peor pronóstico, pero de nuevo sería como el resto de los pacientes, no por el hecho de tener más edad va a ser algo peor, ¿no? Y luego, por otro lado, queda ahí pendiente la relación recíproca entre epilepsia y demencia, entre neurodegeneración y demás. Yo preveo que en los próximos años, tanto desde el ámbito de la epilepsia como desde el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, probablemente haya una confluencia de estudios para abordar estos dos aspectos. Por otro lado, los pacientes de edad avanzada con epilepsia presentan potencialmente una mayor vulnerabilidad cognitiva a los fármacos antiepilépticos y, por otro lado, con respecto a la cirugía de la epilepsia, está ahí, sigue estando encima de la mesa si son pacientes en los cuales tenemos que tener especial precaución o no, y yo diría, como ya había comentado, cuidado con la lobectomía temporal anterior como técnica más clásica y cuidado obviamente con el hemisferio izquierdo. En cualquier caso, todos sabemos en el contexto de la cirugía de la epilepsia que todo va a depender de la selección del candidato. Es decir, en aquellos centros donde hay un mayor riesgo o los criterios de selección del paciente son un poco más relajados, obviamente los resultados siempre van a ser peores. O a veces hay buenas técnicas y demás, pero el equipo se mete en pacientes más complejos y por lo tanto también con mayor complejidad. Pues de momento nada más y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Creo que vamos a pedirle más estudios neuropsicológicos a nuestros pacientes después de tu charla, así que tus compañeros en otros sitios van a tener más trabajo, me parece. Es otra de las funciones, ¿no? También reivindicar el papel del neuropsicólogo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Se hablan con frecuencia de deterioro cognitivo, epilepsia de aparición en edad avanzada, senil, y enfermedad de Alzheimer. Pero no se habla de una patología muy frecuente que es el deterioro cognitivo en la enfermedad de pequeño vaso, que puede ser más frecuente incluso que el Alzheimer, no sé. Muchos pacientes que nos encontramos con debut de epilepsia en edad senil, no sabemos la causa, pero al hacer resonancia vemos leucoaraiosis importantes, infartos laculares múltiples y que nunca han sufrido en su vida un ictus como tal. Entonces nos planteamos que la etiología de la aparición de crisis en edad senil con enfermedad de pequeño vaso es subclínica el deterioro cognitivo, con lo cual es un trabajo importante para neuropsicólogos y establecer un diagnóstico firme de que ese paciente, la causa de su epilepsia es el deterioro cognitivo de origen vascular. Y no los infartos en sí, de origen vascular por enfermedad de pequeño vaso. Ah, la patología mixta, podríamos decir. No, mixta no. Ah, solo de pequeño vaso. No, mixta es demencia y enfermedad vascular. Enfermedad vascular de pequeño vaso. Sí, lo que quiere decir. Sin infarto grande. Sí. Correcto. Sí, el incorporar a una diapositiva más de hablar de deterioro cognitivo de origen vascular más epilepsia, ¿no? Excluyendo el neurodegenerativo. Sí, y más estudios neuropsicológicos para demostrar que tiene un deterioro cognitivo previamente no diagnosticado porque tiene una enfermedad de pequeño vaso, pero la demencia pasa o el deterioro desapercibido. Vale. Sí, yo eso, bueno, más o menos es la práctica habitual que yo veo. O sea que sí, yo en mi hospital habitualmente el deterioro cognitivo de origen vascular está muy presente. Sí, pero es un diagnóstico diferencial. Esto a nosotros para establecer etiología en vascular de enfermedad de pequeño vaso. Pero los neuropsicólogos, por supuesto, que recibirán enfermos de este tipo. Pero nosotros podemos establecer que no solo es demencia de Alzheimer, sino enfermedad vascular. Sí, de hecho, leve, pero ahí está. Indicábamos ahí los factores de riesgo vascular, ¿no? Como, sí. No, siguiendo un poco el comentario del doctor Villalobos, yo creo que el punto aquí sería que la gran mayoría de los pacientes de edad que tienen epilepsia tienen enfermedad vascular. Si hay deterioro cognitivo, este deterioro cognitivo es por la epilepsia o por su enfermedad vascular. Entonces aquí sería interesante comparar ese grupo de pacientes con pacientes añosos sin epilepsia, pero que definitivamente tienen enfermedad vascular también. ¿Cierto? Sí, ahí serían como tres grupos. Unos de edad avanzada con epilepsia sin patología vascular,
otros con epilepsia y patología vascular y otros con patología vascular sin epilepsia. Sí, lo que pasa es que cuando analicé pacientes de edad avanzada con epilepsia, probablemente prácticamente todos tienen enfermedad vascular y una gran mayoría enfermedad vascular de pequeño vaso. Sí, que son factores ahí de confusión. ¿Qué los deteriora, la enfermedad vascular o la epilepsia? Bueno, eso es lo que está por contestar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente. Es ictus y epilepsia, el doctor Pedro Serrano, neurólogo y jefe de servicio del Hospital Carlos Haya de Málaga. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización de la reunión por invitarme a hablar de este tema, que hace referencia a una cosa que ha subyacido en las charlas anteriores y, por tanto, os pido disculpas de antemano porque voy a repetir algunos de los conceptos que ya se han esbozado durante las charlas previas. Estos son mis conflictos de intereses. Cuando hablamos de la relación entre ictus y epilepsia, yo creo, y esto, como digo, pues ya se ha comentado previamente, tenemos que establecer una relación en realidad bidireccional, ¿no? Todos conocemos que los ictus son causa de epilepsia, es una cosa de la que hemos estado hablando a lo largo de la tarde. ¿Es posible que la epilepsia también sea causa de ictus? Esto no es tan evidente, por lo menos de manera en nuestro trabajo clínico cotidiano, pero voy a tratar de hablar un poco sobre este tema porque probablemente lleguemos a la conclusión de que sí pasa. Y luego existen una serie de síndromes que de manera sumatoria incluyen como manifestaciones clínicas tanto la enfermedad cerebrovascular como la propia epilepsia. De esto voy a hablar menos porque es una cosa más conocida e incluimos causas estructurales como las malformaciones arteriovenosas o cavernomas, la vasculitis del sistema nervioso central, algunas enfermedades mitocondriales, etcétera. Ya digo que esto quizás queda un poco al margen de esta charla y voy a centrarme en los dos primeros aspectos. Los ictus como causa de epilepsia. Bueno, ya se ha dicho y hay abundante apoyo desde el punto de vista de la bibliografía epidemiológica de que existe una relación directa entre la existencia de un ictus, fundamentalmente ictus territoriales, pero como decía el doctor Villalobos, probablemente también la enfermedad vascular. Esa diapositiva que él reclamaba la va a ver dentro de un rato, ahí en la presentación, que nos establecen la relación entre enfermedad cerebrovascular y la existencia de crisis epilépticas y de epilepsia sindrómicamente demostrada. Y esto es algo que aparece fundamentalmente a partir de cierta edad. En esta publicación, que es una publicación clásica de epidemiológica, se demuestra que es a partir de los 60 años cuando la incidencia de una epilepsia de origen vascular es especialmente relevante, hasta el punto de que se puede considerar que el 45% de la epilepsia de debut por encima de los 60 años pueden ser consideradas como epilepsia de origen vascular, sean por infartos territoriales o sea por enfermedad de pequeño vaso. Esta diapositiva hace hincapié en esto. Fijaros que en ese grupo de edad, a partir de los 60 o 65 años, predominan básicamente dos etiologías. Una de ellas es la enfermedad cerebrovascular y la otra, la segunda en frecuencia, es la enfermedad neoplásica, los tumores cerebrales. La clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia nos habla de esto, nos clasifica el tipo de crisis epilépticas que se pueden ver en el contexto de la enfermedad cerebrovascular. Todos conocemos crisis sintomáticas agudas, no constituyen epilepsia, pero se pueden dar en el transcurso de la fase aguda del ictus. Existen las crisis tempranas post-ictus y se habla de ellas cuando existe una o más crisis durante la primera semana de evolución del ictus. Las crisis tardías después de un ictus son las crisis que se producen después de la primera semana y debemos hablar ya de epilepsia post-ictus cuando hay dos o más crisis que se producen después de la primera semana de que haya acontecido el ictus. ¿Cuál es la frecuencia de cada una de estas categorías? Bien, de las crisis sintomáticas agudas todos sabemos que es bastante importante.
relativamente de forma frecuente vemos durante la fase aguda de un ictus la aparición de crisis epilépticas, pero realmente su trascendencia desde el punto de vista práctico a la hora de tener que adoptar medidas clínicas a largo plazo es poco. Por tanto, quizá esto no sea el objeto de fundamental de nuestro interés. Cuando hablamos de crisis tanto tempranas como crisis tardías post-ictus, sí que hay una serie de estudios que nos demuestran que su prevalencia oscila entre 5,5 y 8,9% del total de los ictus. Ha sido mencionado ya por el doctor Kramer previamente. Para hablar de una epilepsia post-ictus se exige ya que se produzca a largo plazo y probablemente esa cifra de prevalencia los distintos estudios no la sitúan entre el 2 y el 4,1%. Estos son los distintos estudios publicados que nos hablan de crisis post-ictus. Como podéis ver, pues oscilan entre lo que hemos dicho, el 2% y la serie más grande, la serie que eleva el porcentaje a cifras más altas, nos llega hasta el 4,1%. Y además es importante saber que cuando hablamos de epilepsia post-ictus se trata de un proceso acumulativo, en el que conforme va pasando el tiempo, a partir del momento del diagnóstico del ictus, se va acumulando, de manera que las cifras más altas se producen en las etapas más avanzadas de la vida. Este estudio es un estudio, un metaanálisis que trata de recoger todas las publicaciones que hay sobre este tema. Es muy amplio, incluye más de 100.000 pacientes y es un estudio de incidencia, trata de averiguar cuáles son las cifras de incidencia de las crisis post-ictus. Y nos encuentra una cifra de 0,07 casos por cada 1.000 habitantes y año como cifra de incidencia. Sumando todas las evidencias que hay epidemiológicas publicadas, nosotros podemos establecer una extrapolación que nos indique cuál es el número de pacientes que podemos tener con una epilepsia de origen vascular en nuestro país. Si la cifra estimada de ictus totales en España oscila, según los datos del estudio Iberictus, alrededor de unas 90.000 por año y usamos esa cifra de incidencia de 0,07 por 1.000 personas y año de epilepsia post-ictus, la cifra de epilepsia de origen vascular, después de un ictus que se diagnostica en nuestro país todos los años, puede elevarse por encima de los 3.300 casos. Si acumulamos todos los casos que se producen en un periodo de 10 años, nos encontramos con cifras tan llamativas como esta de más de 30.000 casos en los últimos 10 años. Obviamente esa cifra no es real, porque ahí hemos de descontar a aquellos pacientes que lamentablemente han fallecido, puesto que la mortalidad en este grupo de edad también es alta. Pero bueno, nos da una idea del impacto sanitario que esta patología puede llegar a tener. Cabría preguntarse si las nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento del ictus en fase aguda han modificado esto. A la vista de los estudios recientemente publicados, esto es un estudio noruego bastante reciente, que sigue calificando como el origen vascular como la causa más frecuente de epilepsia en etapas avanzadas de la vida, parece ser que no. Sin embargo, sí que hay algunos estudios más pequeños que nos analizan la incidencia de crisis después de procedimientos como la fibrinolisis intravenosa o las terapias endovasculares. Y nos dicen que el porcentaje de crisis durante la fase aguda probablemente en estos enfermos es mayor, aunque eso no se correlaciona, por lo menos no hay evidencia de ello, de que exista una mayor incidencia de epilepsia post-ictus a largo plazo en estos pacientes. Es muy pronto, puesto que las terapias emergentes de esta naturaleza llevan poco tiempo siendo utilizadas de forma masiva. Volviendo a referirme al metaanálisis al que antes aludí, hace una clasificación de cuáles son los factores que se relacionan con un pronóstico de desarrollar una epilepsia post-ictus. Y precisamente analizan también este tema y ven que no hay diferencia entre aquellas personas que padecieron el ictus antes o después del año 2000, que es cuando puede establecerse el pistoletazo de salida de todas las terapias emergentes. No hay diferencia geográfica, analizan estudios de Europa, de Asia y de Estados Unidos. No hay diferencia tampoco por sexo. Y sí que empieza a haber diferencias según tipo de ictus, fundamentalmente a favor o en contra, mejor dicho, de los ictus hemorrágicos. La sangre es especialmente irritante de la corteza y produce, por tanto, una mayor incidencia de epilepsia post-ictus. También por el tipo de infarto. Los infartos de circulación anterior, los TACI, tienen un mayor riesgo de producir ictus y también las hemorragias subaracnoideas, ¿no? De manera que existen una serie de factores relacionados con esto
y también los infartos que afectan a las áreas corticales, lo cual es lógico desde el punto de vista fisiopatológico. Esta es la diapositiva que reclamaba el doctor Villalobos antes, que llegamos a la conclusión de que también, a través de algunos estudios publicados, hay una relación directa entre la existencia de leucoalaiosis. Este estudio solo incluye enfermos que tenían leucoalaiosis, no tenían infartos territoriales. Incluye 117 pacientes, el 51% de ellos solo tenían leucoalaiosis, y encuentran además que el tipo de epilepsia que desarrollan estos enfermos es diferente a los que desarrollan epilepsia después de ictus de arteria mayor. Predominan epilepsia del lóbulo temporal, los otros eran más extratemporales, como ha dicho antes el doctor Álvarez también. La explicación que se da al origen de estas crisis después de leucoalaiosis es múltiple. Por un lado, se habla de la aparición de redes neuronales epileptogénicas, estamos alterando las conexiones interneuronales a baja escala, y probablemente también la existencia de microinfartos que pueden ser detectables a través de PET puedan ser la causa que explique la aparición de este tipo de ictus. En relación con esto hay un concepto clásico que es el de vascular heralding epilepsy, que hace referencia precisamente a esta mayor incidencia de ictus en pacientes que tienen un deterioro cognitivo asociado a enfermedad de pequeño vaso. Es decir, que no es una cosa nueva, sino que es una cosa que se ha postulado desde hace mucho tiempo como marcador de enfermedad vascular en pacientes que desarrollan una epilepsia a edades avanzadas de la vida. Si nosotros tenemos que calcular el riesgo de epilepsia después de un ictus, tendremos que mezclar tres tipos de factores dentro de esta coctelera. Factores ambientales, lo que se ha denominado de manera un poco rimbombante el exposoma, al que está expuesto el enfermo, pero que puede tener implicación desde el punto de vista del desarrollo de una epilepsia vascular, porque no todo el que tiene un infarto cerebral va a desarrollar posteriormente una epilepsia. Factores genéticos, sin duda, deben estar involucrados, y también algunos factores biológicos que voy a comentar ahora. Cuando hablamos de factores genéticos, he encontrado dos publicaciones que hacen referencia a este tema. Una de ellas nos habla de un polimorfismo en un gen codificador de una proteína determinada que está en la base de la elevación de los niveles de CD40L. Esto, en realidad, son factores neuroinflamatorios, de manera que tanto este gen como el que aparece en la parte derecha de la diapositiva, que es otro polimorfismo de un solo nucleótido que está relacionado con un gen codificador del aldehído deshidrogenasa mitocondrial, se asocia también a elevación de otro factor endógeno que se ha correlacionado con el desarrollo de epilepsia vascular. Digamos que, de alguna manera, la presencia de estos factores establece un sustrato genético que favorece, por mecanismos probablemente neuroinflamatorios, el desarrollo a medio o largo plazo de una epilepsia de origen vascular. Aquí vemos la base fisiopatológica de ambos genes y, como veis, pues está relacionado fundamentalmente con fenómenos neuroinflamatorios y en el caso del CD40 también se le ha relacionado con la afectación de la fase de estabilización de la placa ateromatosa. Cuando hablábamos de exposoma nos referimos al conjunto de factores ambientales que son precedentes o coincidentes en el tiempo con la aparición del ictus y que van a pronosticar la aparición de una epilepsia posteriormente. De esto hay también abundante literatura que nos habla, voy a resumir alguna de ellas, algunos factores de índole metabólico. Se sabe que aquellos pacientes que tienen diabetes o que tienen hiperglucemia durante la fase aguda del ictus tienen más predisposición a desarrollar crisis epiléptica o epilepsia post-ictus. También las comorbilidades, la presencia de crisis precoces va a ser un factor pronóstico para el desarrollo de una epilepsia post-ictus. Ya lo hemos comentado, se ha comentado a lo largo de la tarde, la presencia de deterioro cognitivo y también de depresión y de tratamiento antidepresivo se ha relacionado con el desarrollo de epilepsia post-ictus, y también se ha comentado que el uso de estatinas puede tener un factor protector. Interesante decir que el uso de fármacos antiepilépticos de la fase aguda no influye ni a favor ni en contra de la aparición de una epilepsia post-ictus, es decir, porque había la teoría de que es posible que pudiéramos utilizar eso como un factor protector a largo plazo de la aparición de epilepsia post-ictus. Esto no se ha demostrado. En cuanto a las estatinas, es cierto que se ha relacionado su efecto neuroprotector, pero fundamentalmente con la fase aguda, es decir, con la
crisis que aparecen durante la fase aguda, las fases más precoces de la enfermedad. No está tan claro que esté relacionado con el desarrollo de un síndrome epiléptico a largo plazo post-ictus, aunque es una cosa que creo que está abierta a estudios prospectivos más detallados sobre este aspecto, ¿no? Los mecanismos por los que se invoca que las estatinas pueden tener este factor protector frente a las crisis nos hablan de una modulación de la acción postsináptica del glutamato a nivel del receptor NMDA, nuevamente por efecto antiinflamatorio, antioxidativo e inhibitorio de la estatina y por la disminución de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y de la inflamación cerebral, previniendo de esta manera el desarrollo de crisis. Y hablaba de algunos factores biológicos. Voy a mencionar solo algunos de los que he encontrado en la literatura. El ictus isquémico con transformación hemorrágica. Esto se sabe que condiciona un mayor porcentaje de pacientes que desarrollan crisis a largo plazo. La existencia de áreas sanas parcheadas dentro del territorio del infarto es algo como si la frontera entre la corteza sana y la corteza necrótica fuera un tejido especialmente predispuesto a desarrollar un foco epiléptico a largo plazo. El aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, esto es algo que sí que está constatado, y no se ha descrito, curiosamente, un aumento de la tendencia a padecer crisis epiléptica a largo plazo cuando lo que se infarta es el hipocampo, precisamente, cosa que pudiera resultar paradójica. Pero lo cierto es que los estudios que se han destinado a tratar de demostrar esto no han dado resultados positivos. En líneas generales, esto es los factores que median la epileptogénesis tardía son los que aparecen ahí, fenómenos inflamatorios, fenómenos de neurodegeneración que ponen en marcha fenómenos de reorganización sináptica y a largo plazo pues la constitución de un foco epiléptico. Y hemos de tener en cuenta los factores ambientales, factores genéticos y factores biológicos que coinciden en un mismo enfermo a la hora de producir la epileptogénesis. Ya se ha hablado también, la epilepsia que surge después de todo esto suele ser una epilepsia fácil de controlar. Esto es el estudio clásico de SEMA, que nos clasifica la etiología de la epilepsia en función de su respuesta a los tratamientos y como veis la epilepsia de origen vascular pues probablemente sea una de las más benignas que existen. Es fácil relativamente de controlar, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que nos encontramos con un sujeto que no es fácil de tratar. La epilepsia se trata casi con cualquier cosa, pero el sujeto tiene unos condicionantes que nos obligan a un manejo experto de los fármacos, por su vulnerabilidad metabólica, también ha sido comentado, por su vulnerabilidad cognitiva, por la abundante frecuencia de comorbilidades que hace que tengamos que tener en cuenta los otros fármacos que está teniendo el enfermo, por la necesidad de utilizar polifarmacia en estos pacientes. El paciente que ha sufrido un ictus suele ser un paciente anciano que tiene por ese motivo una disminución de la capacidad de absorción por caída de la motilidad intestinal y cambio en el pH gástrico intestinal, tiene una disminución de la capacidad de la metabolización hepática por los distintos sistemas enzimáticos, tiene una disminución del aclaramiento renal, aproximadamente se produce una caída de un 10% por cada década a partir de los 40 años, tiene una mayor proporción de fármacos libres por la existencia de una hipoproteinemia del anciano, fisiológica del anciano, y ello nos lleva a la conclusión de que deberemos utilizar cualquier fármaco que utilicemos a dosis probablemente inferiores y con unas pautas de escalado también menores, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, las cinéticas lineales, los fármacos de cinéticas lineales son especialmente peligrosos en este tema y aquí tenemos el ejemplo de cómo podemos llegar a niveles tóxicos, en el caso de la fenitoína, por su cinética exponencial, especialmente evidente esto en el caso de los ancianos. Y a ello hemos de sumar los problemas de la segunda generación, que no voy a entrar de fármaco antiepiléptico, no voy a entrar a mencionarlo, la alta unión a proteínas plasmáticas, el metabolismo hepático, las cinéticas no lineales, los fenómenos de inducción e inhibición enzimática que hace que interaccionen importantemente. Por tanto, los fármacos antiguos no parecen una de las mejores opciones a la hora de tratar a un paciente anciano en el que debuta un síndrome epiléptico. Y, bueno, pues tengo que mencionar obligatoriamente pues la acción sobre los sistemas enzimáticos, que es especialmente importante aquí. Fijaros lo que ocurre con los fármacos de primera generación, que son fundamentalmente fármacos inductores del citocromo, también de la uridine glucosamil transferasa,
mientras que los fármacos de tercera generación tienen un perfil mucho más benigno en este aspecto y, por tanto, se perfilan como fármacos mejores utilizados. Ya lo comentó también el doctor Kramer, los fármacos de elección en pacientes ancianos pues probablemente sean estos últimos fármacos. El perfil metabólico, en líneas generales, de estos fármacos de tercera generación es mucho más favorable. No voy a entrar en más detalles, pero quiero transmitir ese mensaje. Si nosotros hacemos una valoración del score de seguridad de los distintos fármacos, pues nos encontramos con esto que estoy diciendo. En líneas generales, los fármacos de últimas generaciones, si valoramos su repercusión en cognición, en conducta, en efectos adversos somáticos y en riesgo vital, son mejores que los fármacos antiguos. Igual ocurre en farmacocinética y también en factores relacionados con la calidad de vida. Por tanto, esto incide en lo que acabo de decir. Nos queda por tratar el otro aspecto, el aspecto de la relación entre ictus y epilepsia. Aquí, básicamente, esto ya se ha comentado también, es evidente, los estudios epidemiológicos lo demuestran, los pacientes con epilepsia mueren más de causa vascular, tanto de causa cerebrovascular como también, aunque quizás en menor medida, de causa coronaria, ¿no? Esto puede ser por dos motivos: por una relación directa. Puede ser que haya cambios biológicos secundarios a las crisis que nos lleven a una predisposición a padecer infartos, o por una relación indirecta, que es lo que yo creo que probablemente sea la clave de la cuestión. Hay algunos estudios que nos demuestran que, por ejemplo, situaciones como el estatus epiléptico puede conllevar un aumento del riesgo de la aparición de lesiones vasculares isquémicas en determinadas zonas del cerebro especialmente vulnerables. Pero probablemente la relevancia en efectos prácticos de esto no es tan importante como la secundaria a la aparición de una relación indirecta como consecuencia de los tratamientos que nosotros estamos utilizando. Fijaros, esta es otra diapositiva que nos muestra otro estudio en el que vemos cómo existe realmente un aumento del riesgo vascular cuando nosotros, fundamentalmente en aquellos pacientes en los que estamos utilizando fármacos inductores enzimáticos. Y probablemente aquí está la clave, porque durante mucho tiempo nosotros hemos estado utilizando, y lo seguimos haciendo en buena medida, fármacos inductores enzimáticos, y si lo analizamos comparativamente con aquellos enfermos que no tienen tratamiento con fármacos inductores enzimáticos, esa relación entre el aumento del riesgo de enfermedad cerebrovascular prácticamente desaparece. Y esto podría parecer lógico. Una de las cuestiones que sabemos es que los fármacos inductores enzimáticos están correlacionados con un aumento de los niveles plasmáticos de lípidos, tanto por su actuación sobre los procesos de degradación del colesterol, que están mediados por muchas subenzimas del citocromo, como también por su relación con los procesos de síntesis del colesterol. Esto es una cosa conocida. Cuando nosotros utilizamos inductores enzimáticos se produce una alteración en la ruta metabólica de síntesis del colesterol que lleva en último extremo a una elevación de sus niveles plasmáticos. Nosotros os voy a contar muy rápidamente los resultados de este estudio, que intentó dar un paso más adelante a la hora de ver cómo se concretaba este riesgo vascular, pero ya no midiendo factores biológicos plasmáticos de riesgo vascular, como son los niveles de lípidos, sino fijándonos en factores ultrasonográficos, como es el grosor íntima media. Es un estudio en el que comparamos dos grupos de pacientes, uno sometido a tratamiento con fármacos inductores durante más de 2 años, frente a otro grupo tratado con fármacos no inductores durante más de 2 años, y tuvo una fase prospectiva que ya está pendiente de publicación, y una fase retrospectiva pendiente de publicación, una fase prospectiva cuyo reclutamiento ha terminado ahora. Se incluyeron 178 pacientes de toda España, de ellos fueron analizados 163 pacientes. El perfil de los pacientes era muy homogéneo en cuanto a las características básicas de la epilepsia que vemos en nuestras consultas habitualmente. 88 habían sido tratados con fármacos inductores enzimáticos, 76 pertenecían al grupo de pacientes no inductores enzimáticos. Si veis la tabla de la derecha, os la cuento porque no se ve muy bien, lo que quiere decir es que no había diferencia en otros factores de riesgo vascular, ni diabetes, ni siquiera tampoco en este paciente. Era un estudio en la práctica clínica, con lo cual estaba sujeto a la necesidad de tratar el paciente si tenía una hipercolesterolemia, recibía su estatina, con lo cual de esta manera normalizábamos los rangos de colesterol. No había diferencia, por tanto, entre los dos grupos, entre los niveles de colesterol y triglicéridos,
Esto es importante porque probablemente los hallazgos no puedan ser explicados solo por la elevación de los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿no? Sí que había diferencia en la duración de la enfermedad y en el número de fármacos previamente utilizados, y probablemente esto sea consecuencia de la menor disponibilidad en los últimos años de los fármacos no inductores. Los fármacos no inductores los disponemos desde hace un periodo de tiempo menor que los fármacos inductores, que son fármacos clásicos. Y es importante decir que, aunque no había diferencia entre las cifras de colesterol ni de triglicéridos, las cifras plasmáticas, sí que había diferencia en la utilización de fármacos hipolipemiantes a favor del grupo de los fármacos inductores, de manera que esos fármacos habían normalizado sus cifras de colesterol gracias al uso de estatinas. Bueno, pues los resultados fueron estos. Aunque no había diferencia en los niveles de colesterol y triglicéridos, sí que las encontramos en el grosor íntima media, y era una diferencia significativa entre los dos grupos con un porcentaje de un 7,4%. Otros factores que también encontramos diferencia fue fundamentalmente, como vemos, la edad y la hipertensión arterial. La hipertensión arterial era algo lógico, y también la edad es lógico. Por encima de los 50 años el grosor íntima media era superior en el grupo global que por debajo de los 50 años. También había diferencia en la presencia de dislipemia, aunque insisto, no en los valores plasmáticos de colesterol. Si nosotros hicimos un análisis multivariante, y de estos factores que habían salido en análisis bivariante tan solo sobrevivieron, digamos, dos después del análisis multivariante. Uno de ellos era la utilización de fármacos inductores y el otro la edad. De manera que el grupo que se perfilaba como mayor riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular era precisamente aquel que, o mejor dicho, de tener un aumento del grosor íntima media, era aquel de mayor de 50 años en el que se estaban utilizando fármacos inductores. Cuando hicimos el análisis segregado por sexo, nos encontramos con que no eran iguales, no se comportaban iguales los dos sexos. La mayor parte o casi toda la significación estadística se concentraba en el grupo de pacientes varones, mientras que desaparecía en el grupo de mujeres. Y además adquiría mucho mayor intensidad. Esto nos abre la puerta a explicaciones alternativas. Ya decíamos que necesitábamos una explicación que no solo fuera los niveles de colesterol. Y revisando la literatura encontramos que efectivamente hay una cuestión relacionada con el nivel de hormonas sexuales que podrían explicar esto. De manera que aquellas personas que tuvieran un hipogonadismo, varones con hipogonadismo, tenían una mayor tendencia a tener un grosor íntima media superior. Y ¿eso existe en nuestro grupo? Pues existe en el grupo de los pacientes tratados con fármacos inductores, porque también los fármacos inductores están implicados en el metabolismo de las hormonas sexuales, de forma que provocan una desviación hacia una forma inactiva de la testosterona y provocan una situación crónica de hipogonadismo. Probablemente este factor era el que nos faltaba para poder explicar la diferencia del grosor íntima media, especialmente en pacientes varones y por encima de los 50 años. Tenemos ya datos del estudio prospectivo y los voy a adelantar de forma muy rápida. En el estudio prospectivo hemos seguido viendo las diferencias de progresión del grosor íntima media al cabo de un año. El estudio prospectivo ha incluido 90 pacientes, es decir, que es un estudio con un volumen bastante importante. Y como veis, pues existe una diferencia significativa. Incluso se intuye que en aquellos que están tratados con fármacos no inductores podría existir incluso un factor protector, puesto que el grosor íntima media disminuyó en este grupo. No creo que eso tenga mucha validez estadística, pero lo que sí es cierto es que en el grupo de los inductores eso siguió progresando. Y si analizamos además el grupo de los inductores en personas mayores de 50 años, esa diferencia sí que se hace ya muy importante, ¿no? Hasta 9 veces la velocidad normal del crecimiento del grosor íntima media. Por tanto, creo que es un factor que nos obliga a reconsiderar nuestra pauta de tratamiento con fármacos inductores en pacientes ancianos que desarrollan una epilepsia de origen vascular. En conclusión, voy a terminar ya. La relación entre ictus y epilepsia probablemente sea bidireccional. La epilepsia después de un ictus es la causa más importante de epilepsia de debut por encima de los 60 años. Existe un conjunto de factores ambientales que se denomina exposoma, genéticos y biológicos, que aumentan la susceptibilidad de la epilepsia post-ictus. En general, la epilepsia post-ictus es sensible a tratamientos médicos, pero las personas ancianas tienen peculiaridades metabólicas, cognitivas y de comorbilidad que obligan al manejo experto de los fármacos.
Existe una disminución del riesgo vascular medido por criterio ultrasonográfico en pacientes varones en tratamiento con fármacos no inductores cuando los comparamos con fármacos inductores. Esta disminución del riesgo necesariamente tiene que ser multifactorial, no puede explicarse solo por la mejoría de los parámetros bioquímicos de lípidos. Es posible que la alteración en el metabolismo de las hormonas sexuales y glucomineral corticoide producido por el tratamiento con inductores también haya influido en estos resultados, y dado que la edad es mayor de 50 años, otra variable predictora, varones pertenecientes a este grupo de edad es el colectivo menos favorable para la utilización de fármacos inductores. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, pues como vamos muy mal de tiempo, hacemos las preguntas luego en el café, ¿vale? Gracias.